Hello, bueno, estamos una vez más aquí para proseguir el trabajo maravilloso que el Señor nos ha encomendado hoy, puesto en nuestros corazones. Esperando que estén sirviendo de algo, de bendición, de conocimiento pleno de las Escrituras. En esta ocasión hemos estado hablando acerca de Daniel. Les voy a hablar del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, 35. El destino profético de Israel. El tema es bastante bonito y también bastante educativo que nos enseña a nosotros muchas cosas acerca de lo que sucedió en esos tiempos. Si Israel hubiera sido un pueblo que hubiera cooperado con el Señor en todo lo que él le llamó a hacer, hubiera sido la cabeza de las naciones. E inclusive hubiéramos habido una transición de reino. Jesucristo hubiera reinado en la tierra. Y estos 2000 años que han pasado, pues no hubiéramos llegado a donde llegamos. Pero debido a la dureza y el corazón del ser humano, en esa ocasión eran los israelitas, así como ellos pudieron. Así como ellos fracasaron también nosotros, no creamos que somos mejores, pudiéramos haber fracasado también. Entonces nunca podemos estar jugando ni culpando, pero lo único que tenemos que ver es lo que la profecía se detiene y lo que dice la profecía acerca de estos tiempos, ¿verdad? Vamos a leer un versículo de Mateo capítulo 24, del 15 al 20, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el gentil también debe entender. Entonces los que estén en Judea vayan a los montes. El que esté sobre el terrado, que no baje a sacar nada de su casa. El que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Qué terrible será en aquellos días para las mujeres encintas y los que críen y las que críen. Orad porque vuestra vida no ocurre en invierno ni en sábado. Alrededor del año 534 a.C., el Eterno le dio a Daniel una visión convincente que se presentó en dos partes. La primera parte contenía escenas de una serie prolongada de guerras y la segunda consistía en otra visita con el ángel Gabriel. Gabriel fue enviado a Daniel, que se acercaba a los 80 años de edad, para explicarle ciertas cosas acerca de la guerra que vio en la primera parte. Daniel recibió estas partes con unas 3 semanas de diferencia. Cuando Daniel puso la visión en forma escrita, él, como todos los demás escritores de la Biblia, no dividió su informe en los capítulos y versículos que se encuentran en nuestra Biblia hoy. Se hace este punto porque Daniel 10 al 12 debe entenderse como una sola visión. Aunque abarca 3 capítulos, una situación similar ocurrió en Daniel 8, 9 y Daniel 8. Contiene un poder de carnero, macho cabrillo y cuerno. Más tarde Gabriel fue enviado a Daniel con más información acerca de Daniel 8. Daniel 9, 21. Hoy en día pocos líderes religiosos hablan de los últimos capítulos de Daniel. Esto es lamentable, pero esta edición en particular contiene información valiosa para la generación final. El Eterno no da visión a sus profetas sin revelar información importante. Al examinar esta visión, ten en cuenta 4 cuestiones. Primero, 2 grupos de beneficiarios. El Eterno le dio esta visión a Daniel para beneficiar a 2 grupos de personas que vivirían en el futuro. El grupo vivió unos 600 años después de que se le dio esta visión. Este grupo estaba formado por cristianos que vivían en Jerusalén en el momento de su destrucción en el año 70 después de Cristo. El segundo grupo de personas para el que se dio esta visión son los cristianos que vivirán en la tierra durante la gran tribulación. Esta visión beneficia a ambos grupos porque compartirán una experiencia común. Los primeros cristianos experimentaron la destrucción de Jerusalén y los cristianos de la gran tribulación experimentarán la destrucción de la tierra. Debido a que hay paralelos claros en estos 2 eventos, el Eterno dio una visión para el beneficio de 2 grupos de personas. Esto no es inusual, porque Jesús en Mateo 24 y en otras partes de la Biblia comparó la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos: entonces seréis entregados a persecución y a muerte, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi causa. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucha gente. Os expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio al Todopoderoso. Harán tales cosas porque no han conocido al Padre ni a mí. Mateo 24, versículo 9 al 11. Juan 16, versículos 2 y 3. La historia revela que muchos de los primeros cristianos, como ustedes, fueron mártires por su fe. Hechos 6 y 7. Los judíos, incluidos Saulo de Tarso, pensaron que estaban haciendo un servicio al Eterno al matar a los cristianos.
1 de Timoteo 1:3, Deuteronomio capítulo 13. Las personas que vivan durante la gran tribulación verán paralelos similares. Pronto el pueblo del Eterno será perseguido, incluso martirizado por su fe, y sorprendentemente las personas que persiguen y martirizan al pueblo del Eterno pensarán que están haciendo un servicio al Todopoderoso. Apocalipsis 6, 9 al 11, capítulo 3, versículo 1 al 10. Otro paralelo en Mateo 24 merece nuestra atención. Por ejemplo, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 al 39. Jesús comparó la incredulidad e ignorancia de la gente que vivió antes del diluvio con la gente que vivirá al final de los tiempos. Por supuesto, la ignorancia no se limita a la gente que vive en los días de Noé ni al fin del mundo. Es por eso que Jesús advirtió a sus oyentes que anticiparan la destrucción de Jerusalén. ¿Veis todas estas cosas el complejo del templo? Preguntó. Os aseguro que aquí no quedará piedra sobre piedra, todos serán arrojados. Así que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el lector gentil también entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 2, versículos 15, 16, Lucas 21, 22. Jesús citó Daniel 11:31 porque la edición en Daniel 10 al 12 presenta una secuencia histórica de eventos que incluye la destrucción de Jerusalén. No solo los primeros cristianos se beneficiaron de los comentarios de Jesús, sino que la generación final también se beneficiará de esta asombrosa visión. Recuerde, el Eterno le dio esta visión a Daniel alrededor del 540 a.C. y estaba destinado a beneficiar a dos grupos de personas que estarían separadas por casi 2000 años. 2. La presencia del Eterno. La visión de Daniel 10 al 12, al igual que Daniel 8:9, predijo el fracaso de Israel mucho antes de que comenzaran las 70 semanas. Una de las cualidades más asombrosas del Eterno es su capacidad de tratar a sus hijos según el principio del amor. Aunque Él conoce nuestras decisiones antes de que las tomemos. Piensa en esto. Si usted supiera que su hijo reprobaría la universidad, ¿gastaría de todos modos $50,000 en su educación universitaria? Si supiera que su próximo matrimonio terminaría en un divorcio amargo, ¿se casaría de todos modos? El Eterno es omnisciente. Él sabe todo lo que sucede en el pasado, el presente y el futuro. Más aún, también es omnipotente, lo que significa que tiene el poder de manipular todo y todo en el universo a su satisfacción. Sin embargo, el Todopoderoso no usa su conocimiento previo ni su omnipotencia para manipular a sus criaturas para su beneficio. Si no manipulara según sus deseos, no sería un todopoderoso de amor. En cambio, sería un todopoderoso que se sirve a sí mismo. La única manera en que las criaturas del Eterno pueden vivir en paz con Él es a través de la confianza. Tenemos que creer que Él no violará el principio del amor, aunque a veces no podamos entender sus caminos. El Eterno no nos pide que confiemos en Él, que confiemos en Él con estos poderes increíbles sin darnos buena razón para hacerlo. El Calvario demuestra que el Padre y el Hijo son dignos de confianza absoluta. Aquí hay un punto profundo. El Eterno usa sus poderes poderosos, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia para asegurar de que el principio del amor sea exaltado en todo el universo. Padre no usa sus increíbles poderes para mantenerse en el trono. El principio del amor es esencial para la felicidad eterna. No hay alternativa. La humillación y muerte, eso asegura a cada ser creado que el principio del amor será por siempre la base del gobierno del Todopoderoso. En otras palabras, si el Eterno hubiera podido resolver el problema del pecado sin la muerte, eso lo habría hecho. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso Juan escribió, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Qué Dios tan maravilloso cuando lo pensamos. El Eterno trata con nosotros conforme a su gran amor, aun cuando sabe que nuestras decisiones pueden no ser buenas. En otras palabras, el Todopoderoso no es como nosotros. Un corazón egoísta usará la manipulación, el engaño y cualquier otro medio a su disposición para satisfacer sus deseos egoístas. El Eterno no trabaja de esta manera. Él está motivado por el amor puro. El Eterno es desinteresado. La visión registrada en Daniel 11 revela el fracaso de Israel mucho antes de que comenzaran las 70 semanas. Si el Eterno no conocía de antemano su fracaso, ¿por qué le dio a Israel 490 años de tiempo de prueba? De hecho, el Eterno conocía de antemano el fracaso de Lucifer a Adán y Eva, pero les dio vida y tiempo de prueba.
Estos ejemplos resaltan lo que es tan asombroso acerca de nuestro Dios. Aunque él conocía de antemano el fracaso de Israel, el Padre concedió 70 semanas de gracia porque quería que Israel tuviera la oportunidad de tener éxito o fracasar. El potencial era asombroso. Si Israel eligió una vida de fe y sumisión a Dios, él estaba listo y dispuesto a establecer su reino en la tierra al final de los 490 años decretados en Daniel 9. Si Jesús hubiera podido establecer su reino en la tierra, Israel se habría convertido en un reino de sacerdotes que sirvieran al Señor en nombre de todas las naciones de la tierra. Éxodo 19, 5 y 6. Sin embargo, ahora sabemos que Israel eligió el camino de la rebelión y el Eterno abandonó a la nación de Israel y destruyó Jerusalén. Si los judíos hubieran experimentado el amor del Todopoderoso y hubieran entendido correctamente Daniel 10 al 12 antes de que Jesús viniera a la tierra, la historia del mundo habría sido muy diferente. 3. Atrapado en el medio. La visión de Daniel 10 al 12 cuenta la historia de una serie de guerras prolongadas que se libraron durante varios siglos. En un sentido geográfico, religioso y político, Israel estaba atrapado en medio de guerras interminables entre las naciones del norte y del sur. La posición única de Israel refleja la experiencia general del pueblo del Todopoderoso en un mundo caído. Muchas veces el pueblo del Eterno está atrapado en medio entre fuerzas opuestas. Además, el Eterno prohibió a Israel tomar partido o hacer alianza para protegerse, Isaías 30, porque quería que Israel comprendiera que solo estarían seguros si permanecían aliados con él. Al estudiar esta visión, ten en mente tres entidades: el reino del norte, el reino del sur y el reino del Todopoderoso. El Eterno colocó a la antigua nación de Israel geográficamente en medio de las naciones, Ezequiel 5 y 5. Deliberadamente colocó a Israel en esta ubicación estratégica para que fuera representada o fuera representante de su amor y verdad. El Eterno quería que la nación del mundo conociera a un grupo especial de personas. Sin embargo, una posición prominente también puede tener consecuencias adversas. Cuando Israel no honró al Todopoderoso, él los humilló al convertirlos en un oprobio para todas las naciones circundantes. Ezequiel 5:14. El Eterno mostró su ira contra Jerusalén dos veces, primero en el año 605 y nuevamente en el año 70 después de Cristo. La posición prominente de Israel iba a ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de su relación con el Todopoderoso. La visión dada en Daniel 2 al 12 prueba que el Eterno deliberadamente restauró al pequeño rey a su tierra natal y al final de los 70 años en Babilonia, pero su regreso a casa lo puso entre dos enormes fuerzas en guerra. Si Israel hubiera cooperado con el Todopoderoso, habría tenido un poderoso impacto en las naciones del norte y del sur. Israel podría haber usado esta profecía para demostrar la superioridad de sus padres sobre los dioses de los paganos, porque esta visión revela el resultado de numerosas guerras antes de que sucedieran. Todopoderoso quería que su pueblo estuviera informado acerca de sus planes más grandes y quería que Israel dijera a las naciones que aparte de Jehová no hay otros dioses. Isaías 44. Todopoderoso no quería que Israel tuviera miedo de las naciones más grandes, pero los planes del Eterno no se realizaron debido a la rebelión de Israel. Como resultado, el único grupo que se ha beneficiado de esta edición hasta ahora fueron los primeros cristianos. Atrapados entre dos grupos de personas, puesto que estamos considerando el caso de Israel que se encuentra atrapado en medio de una serie de guerras, es necesario hacer algunos comentarios sobre este concepto. Se puede hacer varios paralelos entre la posición del antiguo Israel y los reyes del norte y los reyes del sur. Por ejemplo, después de que Jesús fue al cielo, los primeros cristianos se encontraron atrapados entre el odio de Roma hacia los judíos y el odio de los judíos hacia los romanos. Los romanos veían a los cristianos como una secta derivada de los judíos, y los judíos veían a los cristianos como traidores dignos de muerte. Ambos grupos odiaban a los cristianos. ¡Qué lugar tan terrible! El pueblo del Eterno tendrá una experiencia similar durante la gran tribulación. A medida que se desarrolla la gran tribulación, aparecerán tres grupos de personas. Primero, los religiosos malvados serán personas como los fariseos de la antigüedad, concebirán y apoyarán las falsas doctrinas de Babilonia. Este grupo de personas aceptará al anticristo cuando aparezca porque crean que él es el Todopoderoso. Esta persona se identifica en Daniel 11 como seguidor del rey del norte, Lucifer. Dos, los malvados no religiosos. Estas personas serán como los moabitas de la antigüedad. Los moabitas no adoraban a Jehová, tenían sus propios dioses. Estas personas se rebelarán contra los reyes, las leyes impuestas por Babilonia.
Se negarán a someterse a las leyes y la autoridad de Lucifer, el anticristo. Este grupo de personas se describe en Daniel 11 como los seguidores del rey del sur. La gente malvada de la tierra estará dividida en sus lealtades, el norte contra el sur. Tercero, los santos. Los santos conformarán un tercer grupo de personas durante la gran tribulación. Se los identifica como el pueblo santo, mencionado en Daniel 12:7 y Apocalipsis 11:2. Los santos se opondrán a la falsa doctrina de Babilonia y se negarán a someterse a las leyes de Babilonia debido a su fe en Jesús y su obediencia a sus mandamientos. Debido a que los santos no se unirán a ninguno de los dos grupos, tanto los grupos norte como los del sur odiarán a los santos. Viaja también Apocalipsis 12:17, capítulo 13, versículo 7. Lucifer y sus ángeles eliminarán el reino del sur matando a su gente. Apocalipsis 9:15. Muchos santos también serán martirizados durante este tiempo. Apocalipsis 6:9. El efecto neto es que cuando aparezca en la segunda venida, dos grupos de personas permanecerán, una tercera parte de la población mundial adorando al Cordero del Eterno y dos terceras partes del mundo adorando al Anticristo, Lucifer, Zacarías 13:8 y 9. Recuerden, el Eterno dio esta edición para beneficiar a dos grupos de personas. La primera sección de esta edición, Daniel 10:1 al 11:35, establece una secuencia cronológica de eventos históricos para el beneficio de los primeros cristianos. Al seguir la secuencia de eventos, en esta edición podían determinar y anticipar el resultado del destino de Jerusalén. La segunda sección de la visión, Daniel 11:26 y capítulo 12, versículo 13, pertenece a los cristianos de la gran tribulación. Para ello, esta visión describe las acciones futuras del rey del norte de rostro severo, Daniel 8, así como alguna información sobre la persecución de los santos durante la tribulación. Si entiende la primera sección de esta visión relativa a los primeros cristianos, la segunda sección tendrá mucho más sentido porque hay paralelismo entre las dos secciones. Cuarto, la región del norte. El título del rey del norte se usa 9 veces y el título del rey del sur se usa 10 veces en esta edición. Estos títulos tienen valor geográfico, así como valor figurativo, porque los reyes del sur y del norte están en oposición. Debido a que el diablo aparecerá como el rey del norte durante la gran tribulación, revise los siguientes puntos sobre el poder del cuerno en Daniel 8 antes de continuar. El poder del cuerno desde el norte. 1. El poder del cuerno saldrá de uno de los 4 vientos. Segundo, el poder del cuerno subirá del norte, pero que será hacia el sur, este y oeste. Tercero, la destrucción divina en el Antiguo Testamento proviene consistentemente del norte. Cuarto, el trono del Eterno está ubicado en el lado norte de su templo. Tal vez recuerde que el rey Nabucodonosor salió del norte para implementar el juicio divino contra Jerusalén, Jeremías 6:1, versículo 22, capítulo 25, versículo 9. De la misma manera, el juicio divino contra Babilonia salió del norte, Jeremías 52:3. Cuando aparezca el anticristo también saldrá del norte, de 9:8, 11, capítulo 11, versículo 36 al 40. Finalmente, cuando Jesús regrese, saldrá del norte con destrucción divina, Job 37:22, Daniel 11:44. Por supuesto, desde nuestro punto de vista en la tierra, que gira en sentido contrario a la jugada del reloj, Jesús aparecerá físicamente en el este. Resumen inicial. Procura tener presente los siguientes 4 puntos al examinar esta visión. Primero, fue dada para el beneficio de dos grupos de cristianos. Segundo, Dios tiene un conocimiento previo perfecto, pero no utiliza ese conocimiento para manipular el resultado de los acontecimientos. Tercero, el pueblo del Todopoderoso se verá atrapado en medio de fuerzas opuestas. Y cuarto, el Eterno dará poder al anticristo, el rey de rostro severo que viene del norte para causar una gran destrucción debido a la rebelión del mundo, según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Qué quiso decir Jesús? Antes de examinar los detalles de Daniel 10 al 12, es necesario presentar un punto más. Jesús advirtió a sus discípulos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de su labor de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Mateo 24, versículo 15 al 16. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sabía que Daniel 11:31 se cumpliría 40 años después. Según el diccionario Webster, una abominación es un acto despreciable, un insulto sin igual, un acto desafiante de insolencia y desdén total. El mayor insulto o abominación que alguien puede cometer es insultar o desafiar al Todopoderoso. Considere los siguientes textos tomados de la versión
de Reina Valera y observe cómo la Biblia define una abominación. Éxodo 8, 25 y 26 primero. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, id, ofreced sacrificio a vuestro Todopoderoso en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque sacrificaremos a Jehová nuestro Todopoderoso lo que es abominable para los egipcios. He aquí que sacrificaremos lo que es abominable para los egipcios delante de sus ojos y no nos apedrearán. Los antiguos egipcios creían en la transmigración del alma. Consideraban que la matanza de animales era un grave insulto a sus antepasados, que podían estar viviendo en un animal. También consideraba que la matanza de animales era una abominación para sus dioses. Sabiendo esto, Moisés quería salir de Egipto y ofrecer sacrificios de animales al Todopoderoso en el desierto para evitar agitar a los egipcios con un comportamiento incendiario. 2. Levítico 18, 20 al 22. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco entregarás a tu descendencia por fuego a Moloch y profanarás el nombre de tu Dios Todopoderoso. Yo, Jehová, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. El Eterno ha considerado abominación la relación homosexual. Él nos creó a su imagen, Génesis 1:26, y se siente insultado cuando degradamos su imagen. El Eterno también considera abominación la relación sexual con un animal, Levítico 20, versículo 15. Número 3, Deuteronomio 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey ni cordero en el cual haya defecto alguna cosa mala, porque esa abominación a Jehová tu Todopoderoso. Cuando el Eterno estableció el ritual de los sacrificios de animales, prohibió que cualquiera presentara una ofrenda que fuera considerada una segunda o que tuviera un defecto conocido. Cada animal sacrificado representaba al perfecto Cordero del Eterno, que quitaría los pecados del mundo. Si se encontraba algún defecto en Jesús, Él no podía ser el sustituto perfecto del hombre. Por lo tanto, presentar un sacrificio con defecto era un insulto o una abominación al Todopoderoso. 4. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. El Eterno aborrece estas 7 cosas porque destruyen el amor. El Eterno no tolerará esta forma de comportamiento en su reino venidero porque arruina la vida y este es un insulto al actor de la vida. 5. Estos pocos versículos y hay muchos otros en la Biblia definen ciertas acciones que el Eterno considera una abominación. Una abominación es un acto despreciable dirigido hacia el Todopoderoso, como es de esperar. El Todopoderoso puede hacerse la vista gorda ante nuestra ignorancia, pero no tolera los insultos por mucho tiempo. El rey Sennacherib insultó al Todopoderoso y un ángel mató 185,000 de sus soldados en una sola noche. Segura de Reyes 19:35. ¿Qué causa desolación? Ahora que sabemos que una abominación es un gran insulto hacia el Todopoderoso, debería ser más fácil entender la frase profética, la abominación que causa desolación. Esta frase proviene de una mentalidad judía porque los judíos consideraban que su tierra natal era la tierra santa, es decir, tierra apartada o separada de otras naciones para los descendientes de Abraham. También consideraban que su tierra natal era la tierra santa del Eterno, porque el Eterno habitaba en su tierra, en el templo de Jerusalén. Observa el cántico de alabanza del rey David. Él mató a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de la humanidad en las tiendas de Cam, pero sacó a su pueblo como un rebaño, los condujo como ovejas por el desierto, los guió con seguridad, de modo que no tuvieron miedo. Pero el mar se tragó a sus enemigos, así los llevó a la frontera de su tierra santa, a la región montañosa que su diestra había tomado. Echó a las naciones delante de ellos y les repartió sus tierras como herencia, estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Salmo 78, versículos 51 al 55. La palabra santo significa apartado de lo común o lo usual. El término tierra santa define la tierra como aquello que está apartado de todas las demás tierras. El Eterno apartó a Israel de Egipto como una nación santa. Éxodo 19, 4 al 6. Colocó a Israel en el centro de la nación en un lugar especial llamado su tierra santa. Ezequiel 5, versículo 5.
los levitas y sus pastizales. Tal vez recuerde que el Eterno no le dio una parte de la tierra prometida a la tribu de Leví cuando Israel entró en Canaán. El Señor le dijo a Aarón, no tendrás heredad en tu tierra, ni tendrás parte entre ellos, y yo soy tu parte y tu herencia entre los israelitas. Yo doy a los levitas todos los tiempos en Israel como herencia a cambio de su trabajo mientras sirven en la tienda de reunión. Números 18, 20 y 21. El Eterno hizo esto porque quería vincular la prosperidad de la tribu de Levita a su eficacia como maestros y pastores de su rebaño. Si los sacerdotes eran fieles y enseñaban al pueblo de los caminos del Señor, la nación prosperaría y los levitas prosperarían por el aumento del diezmo. Si los sacerdotes no enseñaban al pueblo los caminos del Señor, la nación sufriría y los levitas sufrirían debido a los fracasos económicos de Israel. Cuando llegó el tiempo de que Israel poseyera la tierra santa, el Eterno dio a Moisés ciertas instrucciones acerca de los levitas. Observe el tamaño, el lugar y el papel de las tierras de pastoreo que fueron apartadas para los sacerdotes. En la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés, ordena a los israelitas que de la herencia que los israelitas van a poseer, den a los levitas ciudades para vivir y les darán tierra de pastoreo alrededor de las ciudades. Entonces tendrán ciudades para vivir y tierra de pastoreo para sus ganados, rebaños y todos sus otros animales. Las tierras de pastoreo alrededor de las ciudades que les darás a los levitas se extenderán 1500 pies desde la mayoría de la ciudad. Fuera de la ciudad mide 3000 pies al lado este, 3000 al lado sur, 3000 al oeste y 3000 al norte, con la ciudad en el centro. Ellos tendrán esta área como tierra de pastoreo para las ciudades. 6 de las ciudades que les dará a los levitas serán ciudades de refugio, a las cuales podrá huir una persona que haya matado a otra. Además, dale otras 42 ciudades. En total daré a los levitas 48 ciudades con sus tierras de pasto. Las ciudades que daré a los levitas de la tierra que los israelitas poseen se darán en proporción a la herencia de cada tribu. Toma muchas ciudades de la tribu que tienen mucho, pero pocas de la tribu que tienen poco. Números 35, versículos 1 al 8. Cuando los israelitas finalmente tomaron posesión de la tierra, Josué santificó e hizo santas a Becer, Ramón y Golán como ciudades de refugio en el lado este del río Jordán y a Sedes, Siquén y Kiriat-Arba en el lado oeste del río Jordán. Josué 27 y 8. Estas 6 ciudades llegaron a ser conocidas como ciudades santas porque fueron apartadas como ciudades de refugio. Si se cometía un asesinato, el asesino podía buscar refugio huyendo a una de estas ciudades para estar a salvo temporal o permanentemente del vengador de la sangre. Unos 400 años después de que Israel ocupara la tierra prometida, el rey David derrocó la ciudad de Jebús y estableció allí su trono. David rebautizó a Jebús como Jerusalén, ciudad de paz, y se convirtió en la séptima y última de las ciudades santas. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 estados y en el año 622 a.C. el reino del norte fue destruido. En ese momento Jerusalén se convirtió en la única ciudad santa que quedaba para las tribus del sur, Benjamín y Judá. Cuando se estableció cada ciudad santa, las tierras de pastoreo cercanas a los muros de la ciudad fueron separadas para los levitas como lugar para sus huertos y rebaños. Llamaron a las tierras de pastoreo o alrededor de los muros de cada ciudad el lugar santo o suelo santo, porque estaban apartadas para los levitas. Cuando Jerusalén se convirtió en una ciudad santa, las tierras de pastoreo junto afuera de la ciudad también fueron apartadas para el uso exclusivo de los sacerdotes. E incluso después de que los babilonios estuvieran en Jerusalén, el Eterno planeó que la ciudad reconstruida tuviera suelo santo alrededor de sus muros. Ezequiel 45, versículo 1 al 6. Ahora que sabes cómo se usa el lenguaje para escribir las tierras de pastoreo o alrededor de los muros de las ciudades santas, examina de cerca estos 2 textos. Primero, Jesús dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea gentil, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que nadie que esté sobre el terrado vaya a sacar algo de su casa, que nadie que esté en el campo vuelva atrás a buscar su manto. Qué terribles serán aquellos días para las mujeres encintas y los que críen y las que críen. Orad para que vuestra vida no ocurra en invierno ni en sábado. Mateo 24, 15 al 20. Segundo, Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabréis que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la ciudad salgan y los que estén en el campo
no entren en la ciudad, porque este es el tiempo del castigo en el que se cumple todo lo que está escrito. Qué terrible. Serán aquellos días para las mujeres encintas y para las que amamantan. Habrá gran calamidad en la tierra e ira contra este pueblo. Lucas 21, versículo 20 al 23. Hay una diferencia interesante entre estos dos textos. Tanto Mateo como Lucas oyeron a Jesús pronunciar el mismo discurso. Años después, cuando se escribieron los evangelios, Mateo, el judío, escribió como un judío habría recordado la predicción de Jesús. Lucas, un gentil convertido al cristianismo, escribió según lo que entendió que Jesús quiso decir. Ambos hombres entendieron el significado de las palabras de Cristo. En la mente judía, la ciudad de Jerusalén era un objeto de máxima adoración y exaltación. Jerusalén era el centro del judaísmo. El templo de Jehová estaba ubicado en el monte Moriah y los judíos consideraban a Jerusalén como la invencible ciudad del Eterno. Dada esta ideología, los judíos consideraban que la presencia de un ejército gentil incircunciso en la tierra dedicada a los levitas era un insulto al Eterno. Lucas confirma esta comprensión. Él interpreta las palabras de Jesús como que significan: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos extranjeros, sabrán que su desolación está cerca. Jesús estaba tratando de advertir a sus seguidores sobre un evento futuro que era algo insoportable de escuchar. ¿Por qué el Eterno permitiría que su ciudad santa y su templo estuvieran sujetos a bárbaros empeñados en destruirlo? Su justificación para destruir Jerusalén por segunda vez fue la misma que la primera destrucción de la ciudad y el templo por parte de Nabucodonosor. El Eterno destruyó a Israel debido a su apostasía desafiante. Jesús citó Daniel 11:31 diciendo: por tanto, cuando viajes en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque la primera sección de la profecía de Daniel 10 al 2 estaba a punto de cumplirse en el año 70 después de Cristo. Esta parte de la profecía de Daniel se cumplió cuando Vespasiano puso sitio a Jerusalén en el año 68 después de Cristo. Rodeó Jerusalén de modo que nadie pudiera entrar o salir de la ciudad. Sin embargo, Nerón murió poco después de comenzar el asedio y Vespasiano ordenó a sus tropas que regresaran a Roma para asegurar su posición en el trono. Al año siguiente, el asedio se reanudó bajo el liderazgo del hijo de Vespasiano, Tito, en el año 70 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén cayó y fue totalmente destruida cuando Vespasiano levantó el asedio a Jerusalén y regresó a Roma debido a la muerte de Nerón. Se abrió una pequeña ventana de tiempo. La retirada dio a los creyentes tiempo suficiente para escapar de la ciudad de Jerusalén. Los primeros cristianos entendieron las palabras de Daniel, así como la advertencia de Jesús cuando Tito destruyó Jerusalén al año siguiente. Pocos cristianos, si es que hubo algunos, perecieron. Miles de cristianos sobrevivieron porque Jesús les señaló Daniel 11:31. Por cierto, la dispersión de miles de cristianos de Jerusalén en el año 69 después de Cristo obligó al evangelio a llegar a muchos lugares a los que antes no había llegado. Un estilo de comentario diferente. Debido a que la visión de Daniel 10 al 12 tiene una sección que se aplica a los primeros cristianos y una segunda sección que se aplica a los cristianos de la gran tribulación, he dividido esta visión en dos secciones. Este capítulo trata de los primeros cristianos y el siguiente capítulo tratará de los cristianos de la gran tribulación. Como esta visión presenta varias guerras que puedan resultar algo complicadas de seguir, se utilizará un estilo diferente de comentarios. Según el diccionario, una paráfrasis es un intento de aclarar el significado de la palabra de un autor al repetir su idea original utilizando palabras diferentes. Por otro lado, una traducción es una conversión directa de palabras o su sentido equivalente de un idioma a otro. El estilo de comentario que sigue no es ni una paráfrasis ni una traducción. El siguiente estilo de comentario debería llamarse entrelazado. Primero se presentará el texto de las escrituras, luego se entrelazará mi comentario con las escrituras para que pueda seguir la visión a medida que avanza y retrocede entre los ejércitos del norte y los ejércitos del sur. Bueno, ya hemos terminado esta primera parte. Espero que esto le haya ayudado mucho a entender. Y el siguiente estudio ampliará más este método que vamos a enseñar. Es maravilloso y nos ayuda a entender más las escrituras. Bueno, nos vemos otra ocasión. Espero que usted con ahínco esté estudiando esto.
que le ayudará mucho a entender mejor las profecías, las 17 profecías que están ahí en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, y prepararlo. Prepararlo ya sea para su muerte o ya sea para entrar en la gran tribulación y que usted tenga, como dice, firmeza, fe fuerte, y que esté dedicado con ahínco y deseo de ayudar a otros, su hermano, su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, los que están alrededor de usted necesitan conocer este mensaje. Pero que usted les ayude, envíele una copia de estos videos y también suscríbase para que este mensaje llegue a otras partes de la tierra. Bye bye. Y Jehová me lo guarde y me los bendiga en su hogar a todos ustedes. Les amo.